Guillermo, un placer verlo. Lo mismo, es un placer. Hace rato que no conversábamos, ¿Verdad? así que siempre fue muy grata las conversaciones contigo. Así que Bueno, iba a empezar a hablar de política, pero la Argentina nos atropella con la... Dejamos la política para el final. ¿Me describe el momento económico de esta situación? mira, el lunes a la mañana me llamó un colega tuyo temprano, a las 8. Durante el transcurso de la conversación le dije, quizás el miércoles no estemos hablando más de las elecciones. Cuando transcurría la conversación, 15 a 20 minutos, una conversación de la radio, le dije, mirá que esta tarde quizás no estemos hablando más de las elecciones. La situación económica nosotros la caracterizamos hace bastante tiempo de una supercrisis, no de una crisis. Primero, definamos la crisis. ¿Cuándo hay crisis? Hay crisis digamos, a la salida de una situación de crisis, tenés la definición china, que es para criar pibes, muy interesante. Después, detrás de cada crisis hay una oportunidad. Entonces viene tu hijo adolescente que se peleó con la novia y es lo peor que le puede pasar en la vida, y vos le decís, pibe, qué sé yo, y a los 10 minutos está escuchando música, porque detrás de una crisis hay una oportunidad. Para criar pibes eso es extraordinario. Sobrino, hijo, está bárbaro. Pero no es la verdadera. La definición correcta de crisis es la occidental, que hay crisis cuando todas las salidas son malas. Por eso, en una crisis matrimonial difícilmente vuelvas y terminar. Después suavizan la palabra crisis, utilizan la palabra crisis para 20 cosas distintas. Pero la salida es mala. Pero todas las salidas son malas y por lo tanto lo único que resuelve es la crisis. Esto es muy complicado, porque hay dos profesiones que no le tienen miedo a la crisis. Una es la economía, la otra es la psicología. ¿Viste? No le tienen miedo. Cuando el tipo está en el final, te lo agarran porque dice, total, va para arriba y... Si está arriba te lo mantiene. El problema es cuando está bajando el paciente, ahí no te lo quiere agarrar nadie. La economía es lo mismo. Nosotros caracterizamos esto como una supercrisis, no una crisis. Hace rato, te diría segunda mitad del gobierno de Macri, antes que viniera el fondo. Nosotros hicimos un artículo con Chaliú y con Carboneto el 8 de diciembre del 2017 fue publicado, después que acababa de ganar las elecciones Macri. Y se lo pedí a Haddad, la única vez que hablé con Haddad en todo este tiempo. Le dije, mira, necesito que publiques este artículo este día. Me dice, ¿y por qué este día? Porque vamos a poner la Argentina bajo el manto protector de la Virgen. Me dice, es cierto que vos sos católico. Y los otros dos también, así que el 8 de diciembre lo publicó. En ese momento fue el artículo más leído, 10.000, ahora no es nada, pero en ese momento todavía no estaba en el auge los medios online y demás. Y ya decíamos que entrábamos en una situación muy complicada, pero muy complicada, por las inconsistencias que había heredado Macri y que las había profundizado. Pero lo interrumpo para entenderlo. Si la crisis, todas las salidas son malas, ¿las supercrisis son súper malas? Claro. Por eso si vos me das a afirmar hoy que saquemos los muertos de lado, estamos hablando como economistas profesionales, vos me das a afirmar el final es el 2001, yo te lo firmo ya. Y te aclaro y te pongo el documento como en Comodoro Pi. Salvo los 33 muertos. Bueno, obviamente de eso prefiero no hablar. Lo ponemos porque si no después van a decir, salvo los 33. Saquemos eso porque un muerto ya es mucho. ¿Aquella crisis económica es buena comparada con lo que puede pasar? Sin duda, por eso lo llamamos supercrisis. Porque ahora está, pero no ahora. Empezamos a hablar de esto y nosotros tomamos el criterio comercial para esto. Hablamos de crisis, supercrisis e hipercrisis. Almacén, supermercado, hipermercado. Claro. ¿Cuál es la hipercrisis? Que es la que tenemos que evitar, es la anomia. Cuando nosotros empezamos a escribir esto, lo escribíamos en un diario económico, el que contestaba en el diario La Nación, que escribía cada 15 días, era muy gracioso porque los dos íbamos contestándonos, era Fidanza. Vos no sé si te acordás que escribía los sábados en La Nación. Y entonces nos contestábamos. Cada 15 días escribía él y nosotros escribíamos los lunes en el diario económico. E incorporamos el tema anomia para decir, mire que eso es la hipercrisis, es lo que hay que evitar. Estamos a tiempo con Macri de frenar, de no pasar de la supercrisis a la hipercrisis.
¿Por qué hipercrisis? Porque se estaban dando dos fenómenos que terminaron con dos gobiernos en el mismo tiempo. Se estaba dando el déficit fiscal, que terminó con el gobierno de Alfonsín. Déjalo que diga Moró, que el peronismo, que esas cosas, dejáselo para Moró. La situación fiscal, que terminó con el gobierno de Alfonsín, el déficit horrible, llegó a 14 puntos del PBI, pero hoy estás en 15 puntos del PBI en julio, y el mes pasado que pagaste aguinaldo estuviste en 22 puntos del PBI, medido contra la facturación del mes, que es lo que tenés que hacer, así se mide, ¿no? Si vos decís el déficit contra el PBI anual, te da eso es una estupidez, porque hay que mirar claro. Cualquier empresario mira lo que facturó en el mes, ¿no? Claro. No el global. Vos decís, el promedio me anduvo bien, pero ahora estoy facturando 0. Bueno, entonces, ¿cuánto? Claro, eso es una estupidez. Por eso es tan interesante cuando el economista, el contador, aparte tiene experiencia de mercado. Porque entonces hablas un diálogo que del otro lado, tenés un diálogo que del otro lado se entiende. Entonces, nosotros calculamos el PBI contra la facturación del mes, que es lo que tenés que hacer. Pero Guillermo, ¿puede ser peor que el 2001 la salida de lo de hoy? Te voy diciendo. Hoy tenés las condiciones fiscales que terminaron con el gobierno de Alfonsín y las condiciones del sector externo que terminaron con el gobierno de la Rúa. Si dan las dos en el mismo tiempo y lugar que la Argentina, ¿vos qué dirías? Sí, está peor. Vos lo querés analizar. Las circunstancias del fin del gobierno de la Rúa fue un tema claramente del sector externo. No generaba la cantidad de dólares para alimentar la economía. Esa fue una gran discusión en aquel momento. Generalmente los economistas que te vienen acá te dicen, no, era un tema fiscal. No, el tema fiscal fue el de Alfonsín. Tema externo fue el de la Rúa. Ellos dicen, no, pero si hubieses hecho el ajuste, bueno, tenías que hacer un ajuste tan brutal de la economía, pero tan brutal que era imposible, para que te ajustara el sector externo. Vos pensás que Cavallo no es el muchacho que hizo la convertibilidad, ¿eh? Cavallo miente cuando dice esas cosas porque él sabe que la convertibilidad es de un equipo peronista que conducía a Curia. Se hace el distraído, él, Liendo, se hacen los distraídos. Ellos no son los inventores. Curia le presenta el plan de convertibilidad a Menem en el año 89, diciembre del 89, y Menem elige el plan Bonex, que sí era el de Cavallo. Más Stanley, más John Reed. ¿Vos te acordás quiénes eran esos muchachos? Sí, claro, obviamente. John Reed, el presidente del City Internacional, Stanley, el padre de la que fue ministro, presidente del City local, y Cavallo. En Punta del Este hicieron el plan Bonex. Pero eso que acepta Menem lo contrasta con el plan de convertibilidad de Curia. Cuando le dicen no a Eduardo Curia, ese equipo de economistas, nos vamos del Ministerio de Economía. Y uno era yo, por eso te lo digo en primera persona. Muy joven, imagínate, en el año 89, aparte yo volví a estudiar a los 25 años economía, así que me recibí a los 30. ¿Estamos en hiperinflación? Todavía, sí, depende a qué consideres hiper. Los aumentos entre el lunes y el martes se estabilizaron en el 25%, y algunos más. Con lo cual eso obviamente, si se paraliza, vamos a decir, bueno, tuviste un salto discreto en los precios, pero la sensación es que no se va a paralizar. Esto va a seguir, porque hicieron lo peor que no tenían que hacer. O sea, al menos mi punto de vista, si se entiende que estamos en una supercrisis, es fácil entender que esto es peor que el 2001. ¿Cuándo había que resolver esta situación? Bueno, en el último momento del gobierno de Macri. Resolver esta situación es muy costoso, ¿no? Primero no es para cualquiera, y después es muy costoso, incluso para el equipo que se haga cargo. Lo que hicieron fue no resolver los desequilibrios cuando pasaste de Macri a Alberto, y los profundizó Alberto con Guzmán. Así como Macri profundiza los desequilibrios de Kicillof, que devalúa ¿cuándo Kicillof? ¿Quién es el primero que devalúa? Enero. Bueno, aquel verano. Del 14, ni bien había asumido. Sí. Que es una discusión donde los economistas de aquel equipo del peronismo le decían, no hagas esto, pibe, que te metes la economía del sombrero. De hecho, se lo dije yo, así. La devaluación del 20 creo que fue la de Kicillof, 14. ¿no? Bueno, la devaluación del 14... En el 20 ya está Macri. Bueno, ya está la devaluación de Kicillof. Empieza este ciclo. ¿Es igual a la evaluación de este lunes de Massa? Sí, porque en realidad es el mismo ciclo. ¿Cómo se entiende esto? Yo te digo a vos, ¿cuántos gobiernos duró la convertibilidad? Uno. No. Bueno, llegó de la Rúa.
Llevó de la Rúa, que la sostuvo, sí. Dos ciclos políticos. Sí. No necesariamente el ciclo económico se justapone a un único ciclo político. La convertida es el ejemplo. En realidad, el ciclo económico se estudia al margen del ciclo político, Ok. a veces. Ok. Este ciclo económico comenzó con Kicillof y termina con Massa. Empieza con la devaluación del 14, enero del 14, y terminó ahora. Obviamente estamos llegando al final. Y agotó dos ciclos políticos, el de Macri, porque no hay diferencia entre Prat-Gay y Kicillof. No es cierto que hay diferencia, los dos son la escuela austríaca. Por eso lo de Milei es tan interesante. Porque Milei instala, cuando dicen Milei es de ultraderecha, un error garrafal. Milei es un chico de la globalización, Milei no es Trump. Trump termina con la globalización, Trump es Moreno en todo caso, porque copia mis políticas. Yo las hice antes que él. Pero Trump lo copia usted. ¿Y a quién copia? ¿Quién empieza a administrar el comercio en el mundo y dice esto entra, esto no entra, que vos conozcas? Y mires a No, los yo soy ojos? muy malo con la economía, soy pésimo, pero me da la impresión ¿A que quién conoces? ¿Usted dice que Trump se inspiró en usted? No, yo no dije Ah. eso. Yo no, lo que se inspira es un tema. Ah. Eso no dije. Dije, hizo las mismas políticas. A mí ni me conoce. No, es verdad. Salió del multilateralismo, la protección ¿Viste? de... ¿Y quién empezó eso en el mundo? Que vos conozcas. Y mires a los ojos. No, yo soy de... A mí, Y a mí, porque empezamos nosotros y vos te quejabas todo el tiempo de Sí. eso. Bien, como te quejas de Trump. Sí, O no, más no o es que menos. no fue maravillosamente bien con el gobierno Cristina. No, con el gobierno peronista te fue muy bien. Pero eso lo dejamos para Este análisis. peronista también, ¿eh? No, este no es peronista, este es socialdemócrata. No, este precisamente globalizador. Pero está Alberto, Cristina, Sí, pero Massa, Alberto- los gremios, Pero si vos los lo movimientos escuchás- no, los sociales gremios no están en y el sello del gobierno. PJ. ¿Cómo no? No, los gremios no están. Acompañarán a algunos secretarios generales. Si no, no hubiesen perdido la La elección. CGT sacó la semana Pero pasada un escuchame, apoyo... los gremios, esos son los dirigentes. Si no, no hubiese perdido la elección y salís tercero. Si todo lo que vos decís Sí. votaron a este gobierno, no podía sacar la 20 y pico. No, ¿cómo? Pues sí, a lo mejor porque la gente que no se Es siente muy encolumnada fácil. por las instituciones Ah, ya muy no se bien. vio más representada Entonces son por los esto. dirigentes, no es el movimiento Bueno, ok, obrero la organizado. dirigencia peronista, el sello, No. el sello del peronismo. El sello del Partido Justicialista intrusado por un socialdemócrata, porque él lo confesó frente a Fontevecchia Alberto de Fernández, sí. en una entrevista que Sí, vos me acuerdo escuchaste. perfecto. Dijo, soy soldemócrata. Dos entrevistas le hizo igual y en las dos dijo Bueno, que es espere, socialdemócrata. vamos para adelante así, para Pero dar si su yo visión. quería ir para adelante, por eso te decía, estamos en una supercrisis. Este ciclo económico está llegando a su fin. Se inició con la devaluación de Kicillof, y termina sigue hasta acá. con Massa. De la misma manera que gritar fuego cuando se prende un fósforo en un teatro lleno es un desastre, obviamente, objetivamente hay fuego, pero es un fósforo, no es para gritar fuego. Bueno, Kicillof innecesaria y irresponsablemente devaluó, avalado por Cristina. Eso es una interna dentro del gobierno que se resolvió de la peor manera. Los economistas peronistas decíamos que se había completado el modelo. Teníamos que dejar de ir por demanda e ir por oferta. Entonces, esto es interesante porque vos que me decís que no sabés de economía, me estás mirando con una cara que entendés todo. Nosotros, estaba claro que la década ganada fuimos por demanda, hasta que alcanzamos la frontera de producción y se nos empezó a disparar la inflación. Ahí dijimos, bueno, tenemos un problema acá. No solo la inflación, empezamos a tener un problema del sector externo después de la crisis del 2008, que acá pegó en el 2009, la subprimes. Y el mundo baja ostensiblemente los precios, y ahí volvemos a tener un problema. Pero espere, datos concretos, 800 mangos, sube, baja, Pero 750... lo que te voy a decir es de unos datos extraordinarios, porque te hace a vos reflexionar que vas a votar. A vos lo que te sirve es que esta entrevista te ilumine para decir, caramba, estaba equivocado o no. ¿Y a quién va a votar usted? Después lo hicimos. Bueno, ok, pero entonces volvamos a esto, 800 mangos. Volvamos al otro, porque Espere, no te 800. ilumina los 800, te ilumina saber que hay un ciclo económico que empezó con Kicillof y termina con Massa y que no tiene ninguna importancia Macri. Todo lo que yo te escucho a vos, hablando a veces de economía, o vos escuchás a los demás, al actual oficialismo, no, está mal. Porque este ciclo económico comenzó con la devaluación de Kicillof y termina con Massa. Macri es una anécdota. Macri no inició el ciclo económico, inició un ciclo político distinto,
pero no económico. Y Alberto lo continuó. Puedo no tener razón, pero tiene que venir otro economista acá a decirme que no tengo razón. Claro. Si no, en este momento vos decís, para caramba, que haya venido Macri al gobierno, ¿no inauguró un ciclo económico? No. Y entonces ahora si viene Patricia Bullrich, qué problema que tenemos. Porque si es lo mismo, entonces continuamos en el mismo ciclo. Pero qué lío que tengo. Y todo lo que yo hablo, cuando hago los pases y todo lo demás, ¿qué me pasa a mí si Moreno tiene razón? Si Kicillof es lo mismo que Pratgay y Lacunza es lo mismo que Guzmán, estamos en un lío. Pero lo único que dicen estos son estos peronistas, sí. Bueno, los peronistas decimos. Ahora, esto no es distinto a lo que venís escuchando. Sí, recontra. Déjeme preguntar, 800 mangos, ¿es pánico? ¿Es, ¿es razonable? No, todavía no. No, pánico es cuando llegues al final. Todavía no. Y el nivel de pánico es lo que tenemos que evitar, porque tenemos que evitar la hipercrisis. Ahora vos, si yo tengo razón, tenés un lío bárbaro en la cabeza, porque te da lo mismo votar una cosa que la otra. En términos económicos estamos hablando, ¿eh? Porque votar una cosa que la otra una es Patricia y la otra cosa que es Milei. No, es Massa. Capaz que son lo mismo. Y lo ¿No va a votar a Milei? No, no voy a votar a Milei. ¿Y a quién va a votar? No, por eso, después lo vamos a descular a quién vamos a votar. Si es que no cambian las cosas. Pero digo, si Massa es lo mismo que Kicillof, Pratgay y Lacunza, y Duhovne, y Guzmán. Sí, que no los quiere usted a eso. No, es un ciclo económico perverso que terminó en esto. Si Milei no es... Ahora, ¿vos estás capaz de decirme en qué se diferenció Macri de políticamente, Kicillof? que es mi especialidad? No, pero estamos hablando de economía. No, economía yo ya me confieso y hago una cosa que pocos periodistas hacemos. No sé. Si es el mismo ciclo económico, la política tiene que acompañar eso. Mirá, tanto es el mismo ciclo económico que devaluaron los dos. Los dos fueron a arreglar, ya lo había arreglado Kicillof, el Club de París. Ya le había pagado a Repsol y ya había querido arreglar con los fondos buitre. ¿Vos te acordás que había querido arreglar con los fondos buitre? La única diferencia es que terminó firmando el cheque Macri, pero no hay diferencia. Tanto fue lo mismo que ninguno fue por oferta. ¿Por qué se endeuda Macri? Porque quiere seguir yendo por demanda en vez de ir por oferta. Él explica que quiere ir por oferta, pero mintió, por eso mandó a endeudarse. Él no fue por oferta, que era lo que decíamos los economistas del peronismo. Por eso se endeuda. Estamos en supercrisis. Claro. Y salimos con un superproblema. Exacto. No hiperproblema. Esperemos. Se podría evitar un hiperproblema. Esperemos. Yo creo que lo vamos a evitar. Me define, me dice para los de a pie, cuáles son los pero esto que estamos hablando es muy de a pie, ¿eh? No, sí, porque bueno. Que vos imaginate ahora lo que te va a costar hablar bien de Macri, porque hizo las cosas mal para la economía. Dígame cuáles son los problemas de una supercrisis. Bueno, el déficit fiscal y el sector externo. Está bien. Salario. Horrible, obviamente todo eso te termina deteriorando el salario y el nivel de ingresos. Empleo. Empezaste deteriorando, toda devaluación que no es compensada, sí, deteriora los ingresos. ¿La primera cuál fue? La del lunes. Bueno, no, la primera. Ahí está. No, ¿y la de Pratgay? También. ¿Viste? Y la de Duhovne al final, y la de Lacunza al final, cuando ya se están yendo, y la de Guzmán, y la de Massa. Todas esos deterioraron tu plata. Bien, o sea, desde el lunes, como todos sabemos, somos más pobres, hay menos empleo. Sí, que empezó allá, ¿eh? No importa, entendí que es el mismo ciclo, ya el concepto pero lo agarré. Que ese concepto para las elecciones es tremendo, porque en realidad eran ellos contra nosotros. Y en nosotros, cuando vos empezás a hacer el análisis político, ¿quiénes eran? Y éramos un grupo que no tenemos autoridad en los votos, porque las elecciones, al margen de que te roben un voto, dos votos, yo lo estudias vos en licenciatura. Los votos no estuvieron, yo podría haber sacado 3 y ahora era candidato a presidente, pero no cambia la lectura política, como no cambia porque Schiaretti haya sacado 4. O sea, los votos no estuvieron. Hay algo peor, que era para lo cual me presenté. ¿Quién podía debatir con Milei? Massa no puede.
Patricia no puede, obviamente, ella dice que es doctora, no sé, en ciencia política. Es doctora en ciencia política. Sí, ya sé, estudió en Flaxo, la conozco, somos la misma generación. Pero bueno, te podés imaginar que nunca ejerció más allá de la acción política, que fue ministro. Esto no es una doctora que vos digas, ay, mirá, tengo todos estos papers escritos, estos documentos, escribo toda la semana en el diario. Está bien. Bueno, ya que está, defíname a Patricia Bullrich. El problema es quién debate con Milei. Está, pero defíname a Patricia Bullrich. Es una militante política que obviamente es muy difícil que pueda comprender lo que estamos conversando ahora. Es muy difícil. Si ella estuviera acá, es muy difícil. Porque el tema es esencialmente económico. ¿Pero no le da a Patricia? ¿Vos la conocés? ¿Hablaste con ella? Como lo estoy hablando con usted. ¿Y qué pensás vos que le da? Yo la conozco, ahora con todo respeto, no estoy faltando el respeto. Vos imaginate que es muy difícil. No tiene una trayectoria para comprender en profundidad lo que estamos hablando, ni la humildad, porque ya hay una edad que donde te es muy difícil. Puede decir, bueno, la economía la va a manejar Melconian. Sí, Melconian o Laspina dijo que eran dos opciones. Bueno, está bien. Pero ojo, ¿por qué tuvimos 5 presidentes al final del 2001 en una semana? Porque no había comprensión del hecho económico, porque la política determina la economía siempre que la economía vaya por el riel. En el momento que el tren descarriló, la política lo que hace es sentarse a esperar. No tiene ¿Usted imagina una crisis política de 5 presidentes saliendo de esta? No lo sé, eso no lo sé, esa es la anécdota. Esa es una anécdota. Yo te estoy diciendo que estamos en una supercrisis. Si va a salir de 30 negro o 31 colorado o al revés, no lo sé, porque eso no sería lógico, ¿no? Nosotros, un economista te mira 6 meses para adelante. Por eso el pibe, la reta no podía decir, no sé cómo me van a dejar el país. ¿El pibe? Bueno, es un chico, no podía decir, no hablo de economía porque no sé cómo me van a dejar el país. ¿Cómo no vas a saber cómo te van a dejar el país que eres el presidente? ¿Cómo van a pensar que Alberto no sabía el país que heredaba? ¿Cómo Macri no iba a saber el país que heredaba de Kicillof? Lo sabía con precisión. Entonces, se sabe, el economista hoy te tiene que estar diciendo, mirá, 6 meses adelante lo que va a pasar. Y está claro que esto que aconteció el lunes es lo peor que podían hacer, porque es una devaluación, es un tiro al aire. ¿Qué hacían los gobiernos cuando enfrentaban esta situación y no estábamos en democracia? Terminaban con la democracia. Te devaluaban, te subían la tasa de interés y te congelaban los salarios. Intervenían Salvo el congelamiento salario. Hicieron lo otro. Bueno, por eso es tan difícil decir a quién vas a votar. Está claro. Defíname a Milei. Mirá que cada vez que decís está claro, la audiencia dice, oye, porque estás dando un salto de construcción y de está conocimiento. Claro significa que me queda claro lo que usted piensa. No. Este es un programa de preguntas, no de opiniones. No, pero esas preguntas, cuando vos decís está claro, del otro lado hay una comprensión interesante. Por ejemplo, ¿cuántos te dijeron a vos que este ciclo es el mismo que del Kicillof? Y los dos son globalizadores. No. Ahora, ¿cuál es la geopolítica de eso? La globalización. La globalización la hizo el neoliberalismo y la socialdemocracia. La hizo la Thatcher, Bush padre y Felipe González. Ese es el consenso de Washington. Kicillof es socialdemócrata. Y el segundo periodo de Macri, en términos de los 2 años, ¿no? Cuando viene el fondo, es neoliberal. Son la misma política. Defíname a Javier Milei. Javier Milei es muy interesante lo que le sirvió a la política, poquito a la economía, pero muy interesante a la política porque movió el árbol. Es un anarcocapitalista, no es un hombre de derecha. Es una confusión tremenda de lo que habla. Lo que pasa es que él habla de Trump, habla de Bolsonaro, no tiene esa. Habla de la Meloni. Él no es eso. Trump terminó con la globalización. Y él en la escuela austríaca, que fue el apogeo, en el único momento que el mundo fue escuela austríaca fue en la globalización, donde hay una aparente contradicción entre los neoliberales y los socialdemócratas, y los dos abrevan en el capitalismo de los banqueros. Por eso pueden hacer la globalización durante tanto tiempo. Cuando el peronismo se expresa en la década ganada, que somos el capitalismo de producción y trabajo,
intentamos confrontar con eso. En el límite tuvimos que decir esta mercadería no entra a la Argentina. Y ahí, ¿quién nos hizo un juicio? Estados Unidos, Alemania y Japón. ¿Por qué no le hicieron el mismo juicio a Estados Unidos? Porque tiene 14 portaaviones o 12 portaaviones. Entonces usted dice, no es de derecha, es multilateralista. Claro, O sea, es globalizador, igual que Cristina, igual que Macri, igual que Kicillof, igual que Alberto Fernández, igual que Massa. Acá la contradicción no es izquierdas y derechas, es globalización, nacionalismo. ¿Y quién es el, aparte de usted, quién expresa el nacionalismo? Bueno, está claro que Trump, está claro que Putin, y tenemos que pensar en el Papa. Pero acá. Bueno, acá es el peronismo. El peronismo conceptualmente, de dirigentes políticos me pasa lo mismo. Claro. Ah, bueno, por eso era ellos y nosotros. El problema es dónde se expresa el peronismo. ¿Dónde se Esta es la expresa? primera, bueno, ahí Bueno. hoy tenemos un problema claro, porque no hay autoridad en los votos para los que defendemos la doctrina peronista. Y los que no, y los que se dicen peronistas son globalizadores. Defíname a Sergio Massa. Y es un muchacho audaz. Vos lo querés, si fuera tu productor acá estarías encantado. Vos crees que es un tipo como Massa de productor, pero no lo vas a poner a dirigir. No es un muchacho para dirigir esta compañía. No decir, mirá, es un audaz, está todo muy bien, te consigue, te resuelve, pero es un productor. ¿Sabe de economía? Pero ¿cómo vas a saberlo? ¿Vos qué sabes de economía si tenés la misma profesión que él? No, poco, cursé un solo año, una ¿Y economía. ¿Y él cuántos cursó? Y No encima sé. vos, no, porque vos estudiaste allá, no Sí, en estudiaste Rosario, acá. yo estudié en Por Rosario. eso, si hubieses estudiado acá antes, por tu edad hubieses estudiado con Roberto Aleman. Pero vos ya no estudiaste con Roberto Aleman No, economía en derecho. podría haber No es- estudiado, pero estaba en Rosario. Claro, no es casualidad que Roberto Aleman fuera el que le enseñaba economía a los futuros jueces. No es casualidad, no lo llevan a Moreno a enseñar economía, porque Moreno le diría, cuidado, que cuando ustedes hablan de precio BIN no sabe de lo que hablan. Cuando hablan que la competencia genera los precios, vos conduciste ese programa, pero me parece que después intratable. ¿Vos estuviste ahí? Sí, yo estuve ahí. Bien, pero me parece que fue en el ciclo anterior, cuando estaba el pibe Del Moro. Y un día me invitaron a mí y dije, bueno, con una sola condición, que solo me repreguntan después que termino de hablar, porque si no todos al mismo tiempo me hacen acordar a mi suegra y eso me hace un lío bárbaro en la cabeza. Y ese día estaba el actual secretario de Comercio, Tombolini, el actual. Claro, era columnista, panelista. Claro, entonces yo le pregunté a Tombolini, ¿vos sabés cómo se hace la tasa de interés? Y entonces me empezó a decir activa, pasiva. No. Y salió una periodista que era de ámbito, ahora no sé dónde. Liliana Franco. Liliana Franco. Le digo, Liliana, nos conocemos, no lo defiendas, que él es economista y vos no. Deja que se defienda solo. Finalmente no sabía cómo se armaba la tasa de interés en el mundo. Pero vos sí sabés, porque vos cada tanto lees que la Fed aumentó, bajó la tasa. Sí. Bien, entonces no es en competencia. Hay 10 muchachos, 12 muchachos que se juntan y suben y bajan la tasa. Y vos sabés como yo, que la excepción no confirma la regla, sino destruye la regla. El sentido, la calle te dice la excepción. No, pero vos sabés que no. Por lo tanto, si hay un precio que no se hace en competencia, Milei está equivocado. El día que se lo dije en un debate en América, se quedó mirando a mí y le dije, vos sos anarcocapitalista. Se rió y me dijo que sí. Pero tiene un problema muy serio, Milei. Porque cuando los anarquistas quieren destruir el Estado, también destruyen la propiedad privada. En cambio, Milei la defiende. Pero la única manera de que exista la propiedad privada es que haya Estado. Porque si no hay Estado, no hay registro. No te lo garantiza, claro. No, y aparte no hay registro de la propiedad. Bueno, es el modo jurídico de registrar, Muy de bien. garantizar. ¿Viste el error que tiene? Pero espéreme entonces, Massa No, pero esto es muy importante, porque Sí. cuando él empiece a gobernar, no va a ser necesario que le rodeen la Casa Rosada para que él se angustie. Cuando él empiece a gobernar y tienda al anarcocapitalismo, salvo que los banqueros lo terminen de contener y el equipo económico de él sea el de Roque Fernández, entonces ya es la escuela de Chicago, ya dejó de ser Milei. Eso ya es los 90. Dejó de ser el pibe que expresaba la rebeldía. ¿Está claro? Ya empieza a ser otra cosa. Bien, si Milei es la escuela de Chicago, no es la escuela austríaca. Pero si es la escuela austríaca, que es lo que él reivindica, la propia realidad le va a impedir tomar decisiones. Y ese es el peor momento de un ser humano. No es cuando te rodean el rancho. Quiero resumir, Massa no sabe de economía. Bueno, pero es porque es abogado como vos. ¿Massa es peronista? Parece ser que empezó la UCD y después canta la marcha, pero cuando vos decís sos peronista, sos en la política. Alguien que destruye el ingreso de los trabajadores no puede ser peronista. Bueno, pero ¿viste? Contestaste vos. No, bueno, sí, claro. Como no peronista lo puedo decir. Claro. ¿Puede seguir siendo ministro de Economía?
Y yo, ayer me parece que Eduardo Valdés pidió que los dos trabajos no lo puede tener. Y Eduardo Valdés le da una salida elegante, sé candidato. Es Cristina, Eduardo Valdés es Cristina. No lo sé. Eduardo Valdés vuelve al gobierno cuando yo le pido... Bueno, es otra anécdota, no tiene ninguna importancia. Eduardo Valdés, no sé si es Cristina, era íntimo amigo de Alberto, ponele que ahora sea Cristina. Lo que le da es una salida elegante, le dice, anda de candidato. En vez de decir renunciar, porque nos estamos poniendo la economía de sombrero, le dice, bueno, anda de candidato, le da una salida elegante. ¿Se cree que Valdés se va a animar solo a decir eso si no es que tiene el pasaporte de Cristina? Eso lo decís vos, yo creo que el gordo es un intrépido, ¿eh? Es un poco más inteligente que Massa, pero es intrépido. Es más formado, es un tipo... y vacunado VIP. Eso es, sí, eso también. Pero es un tipo... puede ser que lo hayan llevado a eso. No lo sé. Yo leí la declaración, la escuché y me pareció que le estaba dando una salida honrosa a su candidato, porque nosotros dijimos que se iban a quedar sin ministro y sin candidato. ¿Vos te acordás que lo dijimos? Sí, me acuerdo perfectamente. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? El problema es que no tenemos la autoridad de los votos, porque no los tuvimos. Esa es la realidad. ¿Qué sacó el cero? Saqué 200.000 votos. Cuando termine voy a ser 0,87, 0,90, 0,93. Bueno, menos un punto, va. Un punto. No importa si 0,85 o 0,87 me parece que está. Y cuando termine va a ser un punto. O algo por ahí. No cambia la política sea 1-3, porque hoy no cambia la política que Schiaretti tenga 4 y yo 1. Y ¿Schiaretti es peronista? Era fundador de Juventud Peronista. Hasta que hizo esa maniobra extraña de juntarse con Larreta. Eso no lo entendí. Pero vayamos a los 3 que pueden ser los que ordenen esto. Estamos en un lío. Vayamos a los 3 que puedan ordenarlo. Los que son los 3 presidenciables, digamos, posibles. Milei, Patricia o Massa. Claro, ahí tenés 2 que son muy parecidos, y sobre todo Massa ahora habiendo devaluado como devaluó, porque se lo dijo Rubinstein. ¿Los dos parecidos son Patricia y Massa? Y, escúchame, si Rubinstein, ¿con quién trabajaba Rubinstein? No tengo idea. Con Patricia, estaba en Cambiemos. En el ala de Cambiemos de Patricia, antes que fuera a trabajar con Massa. Hasta Cristina se encontró con Melconian. Todo eso es Melconian. ¿Que dónde empieza su vida profesional Melconian? Con Cavallo en el Banco Central. Claro. Y hereda Cavallo en Córdoba. Este es un problema serio, porque los industriales argentinos, algunos, los grandes, tienen el síndrome de Estocolmo. Ellos, en vez de auspiciar el capitalismo industrial de producción y trabajo, auspician el capitalismo de los banqueros. Un día lo hablé con Pagani esto, ¿eh? Sí. Pagani vino, era secretario. ¿Arcor? Sí. No, por la duda digo para el... Sí, el que se jubiló ahora. Y le dije, mirá, sos uno de los mejores empresarios que conozco, y tu empresa es de primer nivel. El problema es que tu viejo te mandó a estudiar a Chicago. Se rió y le digo, vos sabés que los norteamericanos enseñan lo que hay que hacer afuera, pero no lo que hacen adentro. Se rió y me dijo, Moreno, vengo a hablar de Arcor. Bueno, vamos a hacer una cosa. Entonces hablemos de Arcor, pero mientras yo esté acá, hagamos un pacto. ¿Cuál es el pacto? Que no hablas de la Argentina, de cómo se tiene que desarrollar, porque sos Chicago. Me dijo, tienes razón, yo lo único que quiero es andar bien en mi... Listo, nos dimos la mano y nunca hubo un sí ni un no. Pero ¿qué tema el de los empresarios, no? Porque usted está diciendo algo que es real. Acá esos empresarios. Le estoy dando este sector empresarial. Sí. Porque yo vi a la UIA hace 15 minutos decir confiamos en Massa como ministro de Economía. Bueno, esos son... ahí tenés 2 o 3 de verdad. Aluar no está ahí, aunque no está. Está Techini, hay que ver si Techini hizo declaración. Está Acevedo, que es aceitera general de esa, otro de verdad. Arcor está a veces y a veces no está. Y a veces la UIA habla por sus empleados. Habló Funes de Rioja. Por eso, habla por sus empleados, no por los dueños de también. Ellos necesitan... Yo por eso no atendía a las organizaciones. Vos te acordás que venían los empresarios conmigo, porque tenía que venir el dueño del circo. Lo demás no tiene sentido, sino... Si vos sos el funcionario y vengo a hablar con vos y vos decís, espere que consulto. No vengas a hablar, venga el dueño del circo. Después viene cualquiera. Por ejemplo, ese día Pagani le dije, ¿quién va a venir de Arcor? Va a venir mi gerente general. Siempre vino. Y yo sabía que estaba hablando con Arcor. Tomábamos decisiones ahí entre los dos. Me mandás el cadete, pero viene tu empresa. O sea, no viene a hablar con el funcionario y después pregunto. Claro, entiendo. Bueno. ¿Le gusta que la historia oficial lo recuerde como el
el del arma sobre la mesa, que ponía el aire acondicionado frío para que se congelaran en la No, antesala? no, al revés en todo O caso. calor, no me acuerdo Bueno, cuál al era. revés, pero Eso no, me lo lo del contó arma mi amigo no es Carlitos. historia oficial, porque la historia en general tenemos que tratar de que sea verdadera. Pensé que ponía el aire acondicionado caliente para que se... No, a veces estaba roto y yo hacía reuniones de 400 tipos. Yo juntaba la mesa del trigo. Venía desde el panadero hasta Cargill, pasando por los productores. Tenés dos alternativas, o la haces rápida o la haces lenta. Si van para hacer catarsis no terminas más, se lleva toda la Sí, tarde. si van a escucharse. Claro. Veo los que van a reuniones a escucharse. Entonces ahí teníamos que definir el saldo exportable. Mientras estuvo Moreno no te faltó trigo nunca y se exportó, salvo cuando tuvimos la seca, que ahí me falló la producción, pero no fue culpa nuestra, fue lo que pasó ahora también, claro. El saldo exportable se cumplía, dejábamos una reserva que se alimentaba al final y nunca hubo inconveniente. Decían que hubo problemas, no conmigo, sino después si ahora los declararon inocentes de culpa y cargo a todos. Porque una cosa es lo que dice, el arma arriba de la mesa, vos no conocés ningún empresario que te lo haya dicho. Pero a su vez se tenía que haber presentado en la justicia en los 4 años de Macri. Yo me acuerdo uno que estaba con Longobardi, Willy Cohen. Sí, está. Ahora está en Radio Rivadavia, claro. Y entonces dijo, bueno, ahora es el momento que los empresarios empiecen a hablar. Vayan y no salió nadie a decir, porque no hay... Eso fue Berbisky. Vos no le vas a creer lo que dice Berbisky, ¿no? No, Bien, yo seguro que no. No, yo tampoco. Pero, eso lo inventó... ¿Sabías vos que le fue? No, ni idea. Bueno, pero si lo pregunto, ¿ponía un arma sobre la mesa? Invento de Berbisky, te contesté. No existió nunca. Invento de Berbisky. Bueno, está bien. Pero... Y si vos decís que no le crees a Berbisky, no. y el único que escribió sobre eso fue Berbisky... Es que la verdad, pasando, no me lo acuerdo. Ahí está. ¿Quién es usted? Yo soy... En mi actividad profesional tengo un mayoreo de ferretería, le vendo a los ferreteros. Es un negocio que hice de la nada. Cuando me quedé sin trabajo tenía 22 años, 21 o 22 años. Era vendedor de clavos y me quedé con eso. La indemnización fue una caja de clavos. Y ahí empecé. En mi actividad profesional tengo una consultora que es donde se ubicaron los profesionales que trabajaron conmigo, volvieron al mercado, pero en un negocio propio, que estamos, y que con eso viven una cantidad de profesionales de primera. El mejor equipo de economía sigue siendo el mío. Así, modestia, así como vos sos el mejor periodista y no vas a decir, no, este mejor, no, sos vos. Bueno, el mejor equipo de economía es el de Moreno. Y ahora está en la consultora. Y después soy un militante de la causa, que me tuve que dedicar a la política, nunca me dediqué a juntar votos, ahora me tuve que dedicar y no fue bien, obviamente. Porque la política no está entendiendo el hecho económico y es muy delicado cuando la política no entiende y no confía. Porque no entender es obvio, porque un abogado va a entender. Pero para eso vos tenés tu economista de cabecera como tenés tu cardiólogo de cabecera. Todavía no, pero algún día, Dios no lo permita, lo tendrás. Tengo, bien, tranquilo. Entonces, muy bien. Entonces vos tenés tu cardiólogo de cabecera, el tipo te dice, hace esto y vos lo hacés. Más vale. Bueno, lo mismo tendría que ser con un economista. ¿Y Rubinstein no sabe? Pero no es peronista. No, el conocimiento, mi querido amigo, en una ciencia social. Imagínate que si en el derecho tenés 2 bibliotecas, si en el derecho, mínimo, imagínate en las ciencias sociales. Porque podríamos debatir sobre Kelser. Y entonces vos me decís, mirá, vos debes ser bastante, porque sos un tipo... El problema es que hablás desde los dos lados. Vos en algún momento hablás desde las ideas y en otro momento hablás desde la realidad. Como no ejercés la profesión y no sos de la Corte Suprema, entonces no te tenés que definir. El que te escucha no sabe cuándo hablas desde las ideas y cuándo hablas desde la realidad. Entonces, el que te está escuchando le da lo mismo, sos siempre vos. El que agudiza el oído, y lo hacemos en general, a veces hablas desde las ideas y a veces sos de Kelser y a veces sos del mundo de que la pirámide jurídica es el orden natural o la Constitución. Y entonces, pero no hay problema porque tu profesión la llevas magníficamente. De lo que vos te ganás la plata lo llevas magníficamente, pero tampoco tenés que gobernar un país. Cuando gobernaras un país, tendrías que decidir como abogado dónde te parás. Sí, defíname a Cristina. Y Cristina fue, después le tenés que explicar a los oyentes, pero te digo que hay 10.000... yo me dedicaría solo un programa a hablar de esto. Vos tenés 10.000 personas que son las que te escuchan, que te están prestando atención. Cristina, por eso cuando vos decís entendí, no es que entendí lo que yo digo, es que entendiste, porque ese es tu rol, entendiste.
No son los otros periodistas que te da lo mismo y te hablan en cara y que lo único que le preocupa es si haces 1-4, 1-2, 1-1. Eso, vos sos un tipo que todavía estás aprendiendo. Por eso te destacás. Cristina fue, mientras tuvo jefe político, una presidenta muy exitosa. Cuando lamentablemente nos quedamos todos sin jefe político, que no es el presidente, es el jefe político, es mucho más que ser presidente. Ahí empezamos a tomar decisiones complicadas y finalmente terminó adjurando del peronismo, se volcó a la socialdemocracia y empezó las primeras fotos de esta socialdemocracia con Kicillof y termina con Alberto. Pero es injusto hablar de el kirchnerismo, o sea, el kirchnerismo como los 12 años y... No, yo no dije nunca eso. No, Yo no, pero dije es afirmación mía. Ah. Es injusto hablar del kirchnerismo. Porque no existió el kirchnerismo, existe el peronismo. Ese fue un gobierno peronista que tenía la celeste y blanca dibujada en la piel y nunca tomó decisiones en contra del interés nacional o del interés popular. Son los dos vectores que definen si sos peronista o no sos peronista. Y ahí está, y vos construís la historia argentina con estas dos variantes. Por eso, cuando algunos compañeros atacan a Roca, yo digo, cuidado con Roca, era tucumano, que dice, no, es la sociedad rural, cuidado que era tucumano, tucumano hay oligarcas, cuidado, y los oligarcas aparecen en la Argentina después de Caseros, hasta ese momento había una aristocracia, que es lo importante, las sociedades tener una aristocracia no es un problema, finalmente es el gobierno de pocos para el bien común. El problema es tener oligarcas, que es el gobierno de pocos para ellos. ¿Quiénes son hoy los oligarcas de este país? Y estábamos en una discusión para que vuelvan a ser aristocráticos. Solamente son los grandes terratenientes de la zona núcleo de la Pampa Húmeda, no hay otro, porque es un tema de productividad y de cuánto vale la hectárea. Cuando la hectárea te vale $22.000. Yo cuando llegué al gobierno en Pergamino, la hectárea costaba $3.000. Cuando me fui costaba $17.000 y ahora debe costar 20, 22.000. Entonces te digo, cuando vos tenés X cantidad de hectáreas en la zona núcleo, que hay 4 sectores, hay 4 tierras en el mundo con el mismo nivel de productividad. Angola, 40 años de guerra civil. Ucrania, sigue en guerra civil. Centro-este de Estados Unidos, hicieron un país. Y Argentina, la zona núclea, pudimos hacer un país, pero siempre con problemas. Eso otro día lo discutimos. ¿Por qué la conquista del oeste para Estados Unidos, lo que vos ves en la película, fue tan importante para la construcción de este Estados Unidos moderno? Y en la Argentina la conquista del oeste nos determinó una doble renta sobre la tierra, la que se lleva el productor y la que se lleva el dueño de la tierra. Eso no pasa en ningún lugar del mundo. Y esto te lo enseñaron en economía, en la única materia que tuviste. Si yo te digo que el señor feudal le daba al siervo de la gleba su tierra, vos me decís es el feudalismo. Claro. ¿Cómo le pagaba el siervo de la gleba que le prestara la tierra? Con lo que producía. ¿Cuánto le tenía que dar? No me lo acuerdo. La mitad, te cierra, ¿te acordaste ahora? La mitad de la producción. ¿Cuánto paga el productor ahora por el alquiler de la tierra? La mitad de la producción. ¿Eso es capitalismo o feudalismo? Está claro, con economismo, ¿viste? Por eso tenemos que introducir el capitalismo moderno en la zona núcleo de la Pampa Húmeda. No hay un problema de pools de siembra, eso es capitalismo moderno. No hay un problema de productores, no hay un problema de contratistas. Hay un problema de que cuando vos pagás el litro de la leche, estás pagando un alquiler enorme a la sociedad rural. Estábamos conversando con ellos, obviamente ahora esas conversaciones seguirán, pero en términos académicos. Deme un segundo. Volvamos a la supercrisis, la que estamos hoy enfrentando. Hay que evitar la hipercrisis. Bueno, no va a pasar esto que le digo. Lo llama Cristina, lo llama ¿Alberto Fernández es? Socialdemócrata, está claro, lo dijo él. Pero digo, políticamente, ¿cómo va a quedar en la historia? Y quise, pero no pude. Se lo dije el día que Cristina lo eligió en mayo, esa vez que mandó el Twitter. Está grabado ahí en Crónica diciendo... Él cuando se vaya es quise, pero no pude, típico gobierno radical, y va a dar conferencias por el mundo, que es lo que está haciendo ahora y va a seguir. Bien. Se lleva su plata como Clinton, como y vive de eso. Lo llama Alberto, Cristina, Massa, ¿quién decide? Le dice, Guillermo, ¿qué hacemos? Y lo que hay que hacer es juntar al movimiento peronista, dirigentes sindicales, gobernadores, intendentes, hacer el scrum que tendríamos que haber hecho en el 19, que era lo que habíamos acordado. Yo era consejero nacional del Partido Justicialista. No es que me fui del peronismo. Hicimos otra herramienta electoral para el peronismo porque este partido está cooptado por la socialdemocracia. Imagínate que Alberto autoridad, Kicillof autoridad, es más. Entonces hicimos otra herramienta electoral. Si el peronismo convoca, cuando el peronismo convoca, los peronistas vamos a ir todos.
Después habrá que ordenar esto de alguna manera. No como lo hicieron el lunes, esa es la cabeza de este chico Rubinstein. Hay gente que devaluar y no compensar, pero eso es lo que hacían. No, ningún economista del peronismo, pero ni por las tapas se plantea. Bien de derecha es eso, devaluar y no compensar. Es que no es de derecha tampoco, ese es un error. A ver, bueno, bien Mussolini, de ausencia de... saquemos lo más extremo. Okay. Mussolini era afiliado al Partido Socialista. Sí. Por eso tienen que cambiar esa lógica tiene de razón. La globalización. La verdad que tiene razón. Tiene un bien lío. De ausencia de sensibilidad social. Cuando yo explicaba esto en Alemania, estaba el embajador nuestro delante, había hecho una misión comercial a Italia, desprendí a algunos empresarios y fuimos a hablar con los alemanes. Un vuelo de 10 euros, pagaron, fuimos. Y entonces estaba un dirigente de la zona de Baviera. Y yo empecé a explicar el tema de la zona núcleo de la Pampa Húmeda, cómo nos afectaba eso en el precio de la comida. Pero también hablábamos de una sociedad justicialista. Y el tipo me mira así como me mira, pero dice, ¿sabe qué pasa? Acá el que resolvió el tema de la propiedad de la tierra no fueron los socialistas. ¿Quién lo resolvió en Europa ese tema? Es lo que vos llamás la derecha. Pero cuando usted habla de justicia social, habla de izquierda, dígame que somos peronistas. Y sí, claro, nosotros no entendemos de lo que están hablando. Porque no hay peronismo. Claro, pero aparte, esa categoría europea no es universal. Yo te digo a vos, esto de entender que las categorías europeas no son universales, sino para ese pueblo, también es muy importante. Yo te digo a vos, los talibanes son de izquierda o de derecha, y vos me decís, no sé, no. Irán es de izquierda o de derecha, y no lo sé. Entonces, en el mundo hay otras categorías, que en todo caso lo que lo tenés que ordenar es por el bien y por el mal, porque eso te brota naturalmente, sí, es claro. Como por un punto, ¿cuántas rectas pasan? ¿Por qué? Por un punto. Infinito. ¿Viste? Naturalmente, no lo podés demostrar. El bien y el mal lo sabés diferenciar porque te lo enseñó tu mamá, tu abuela, los amigos. Sí, hay otra categoría, respeto por las instituciones. Irán claramente es una teocracia. No, eso estamos de acuerdo. Sí. Pero hay otros estados que también son así. No, entonces reformulo la apreciación. Eso ya sería con las categorías europeas. Devaluar como se devaluó el lunes sin compensación es de una ausencia de sensibilidad social enorme. Eso no es peronismo. Está claro. Eso está claro. Bueno, ¿y qué hay que hacer para evitar la hipercrisis? Yo aconsejaría que el gobierno, digamos, el peronismo se convoque, obviamente en el peronismo se convoque a todos, gobernadores, intendentes, dirigentes sindicales, empresarios, y encontremos una salida a este desastre para evitar la hipercrisis y para evitar lo que hoy te diría yo que es irremediable, que es el gobierno de Milei. Evitarlo bien, no evitarlo mal. Tener este debate. Mirá, Milei, vos sos un anarcocapitalista. Milei, vos sos un anarcocapitalista, no sos un pibe de derecha. Si fueras un pibe de derecha, ultraderecha, como dicen estos tarambanas, vos podríamos tener otro diálogo. Pero vos sos un anarcocapitalista. Vas a defender la propiedad privada y querés eliminar el Estado, que es el único que te la garantiza. Querés terminar con los registros de la propiedad. No puede ser. Cuando llegues al límite de esas decisiones, el problema no es que lo van a sacar muerto porque le van a rodear la Casa Rosada. El problema es la crisis personal. Cuando se dé cuenta que la escuela austríaca, que es lo que te enseñan hasta el tercer año de economía, y después te explican la verdad en los últimos 2 años, no lo vas a poder aplicar porque eres un Nobel economista. Un día estaba Nancy Pasos, ¿te acordás? ¿Sí? Entonces estaba hablando con Nancy Pasos ahora un año. Y entonces le digo, mirá que Milei es un Nobel economista, es un muchacho joven. No, me dice, primero que tiene 50 años, no, pero como economista. Me dice, hace 8 años que está estudiando la escuela austríaca. Y yo le dije, ¿vos sabés lo que decía Milton Friedman? No, me dice la Nancy. Y yo tampoco. Bien, que recién sabés algo de economía después de 15 años de graduado. Por eso no podía ser Guzmán ministro de Economía. Un día vino Lustó, así como viniste a mi despacho. Había dejado de ser presidente del BAPRO, ya iba a dejar de ser presidente del BAPRO, había ganado Scioli en el 2007 y venía un pibe Gutiérrez o algo así de otro lado, o Franco, bueno. Y entonces viene y me dice, me quiero ir del BAPRO, tenés que firmar, sí, te lo voy a firmar, era la venta de estas compañías de una RT holandesa que era socio del Banco Provincia, eso se va a firmar, no hay ningún inconveniente, estaba de socio también el Banco Río en ese momento.
Y entonces vos decís, está bien, porque así me voy, yo vendo esto y ya queda la cosa limpia, lo empecé yo, lo que dalo por hecho, no hay ningún problema, antes del 10 de diciembre lo tenés. Algo más, algo más. Y me dice, no sé qué voy a hacer, me dice Lustó. Y yo le digo, mira, vos sos alto, sos rubio, ojos celestes, y hablas muy bien. Vas a ser un extraordinario ministro de Economía. El tipo, cuando tengas 50 años, ahora anda a laburar al sector privado. Si vos necesitas, yo te consigo la gerencia general de un negocio mediano. Me dice, yo administré más, ya administré el Vapro. Le digo, una empresa de verdad, déjate de bromar. Sector privado. La próxima vez que lo vi a Lustó, ¿sabés qué era? Ministro de Economía. ¿Viste? Entonces, no, eso fue mucho después, Más eso tarde. fue por los errores que cometió. Sí. Porque no sabía, y ¿sabes cuál es el problema de haber sido ministro de Economía? Que nunca aprendió economía. Porque si Milton Friedman te dice 15 años de graduado para saber algo de economía, cuando vos llegás al Ministerio de Economía tenés que saber de verdad. Si no, un empresario se da cuenta inmediatamente que no sabe nada. Está. Bueno, pero ahora se me complica, porque a Milei no lo vota porque es anarcocapitalista. Massa es un que No, completa... pero quizás si convocás al peronismo todo, si convocás al peronismo todo y decís, bueno, muchachos, mire, esta va a ser la política económica que vamos a hacer, esta va a ser la política de relaciones internacionales que vamos a hacer, esta es la política No va a de pasar defensa. eso. Bueno, entonces se complica. No vota Patricia porque No, es Macri. Bueno, tenemos un problema muy serio los peronistas, no es que estamos fácil. Estamos tan complicados como vos después de esta charla, porque ahora que te enteraste que todos son lo mismo y que un anarcocapitalista es muy difícil, ¿a quién vas a votar? Tenemos el mismo problema. Vos no podés votar lo que acaba de fracasar, porque es el ciclo que empezó Kicillof. Y si este ciclo empezó Kicillof y termina con Massa, dos de los que pueden ganar son lo mismo. Y uno es anarcocapitalista y es un lío. Bueno, salvo que lo rodeen los banqueros. Ahora, si lo rodean los banqueros y le ponen a Roque Fernández, a vos te va a ir mal porque sos hombre de trabajo. Está claro. Entonces vos tendrías que haber votado a Moreno, pero nadie lo votó. Tengo entonces, 20 segundos. 20 segundos. Nadie lo votó, no, 200.000. Hoy La Nación sacó un artículo 20 interesante. segundos. ¿Lo leíste el artículo de La Nación? 20 segundos. Entra Axel Kicillof, ¿qué le dice? Él pidió, él sabe que se metió la economía de sombrero cuando devaluó y que comenzó esto. Va a escuchar, no tengo nada para decirle, sentate ahí y escuchá. Escuchá a los economistas del peronismo, no a Moreno. ¿Por qué vos también los tenés que escuchar? Porque somos los únicos que estudiamos las especificidades de nuestro pueblo. Las categorías exógenas no resuelven los problemas de los pueblos hispanoamericanos. Claro. Por eso fracasa Lula también. Gracias por eso fracasa Boric. Sí. Por eso va a fracasar Petro. No votes nada que sea de las categorías europeas. Votá lo que tiene que ver con la construcción endógena. Gracias por venir. Gracias a vos. Te metí en un lío bárbaro, ahora no sabes qué votar. Gracias. Gracias.